Ya estamos con el ministro Alberto Pérez Dayán. Alberto, gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, un primer tema. Hace días escribíamos, platicábamos en este espacio de algo que Felipe González llamó el peligro del gobierno de los jueces. Cuando resulta que las democracias, las grandes decisiones de un país quedan solamente en manos de los jueces y de alguna forma otros poderes o la resignan o entran en conflictos y quedamos un gobierno en manos de jueces. ¿Qué opinas? El diseño constitucional moderno permite que el oficio judicial sea un termómetro, resulte hoy un árbitro fundamental. La tendencia de los tribunales constitucionales hace que este equilibrio de poderes, tradicionalmente dividido entre los congresos y los ejecutivos, encuentre en el órgano judicial esta expresión de decisión que pueda poner lugar o resolver las diferencias que se encuentre en el ejercicio del poder público. Y es cierto que hoy, entre mayor conocimiento se tiene acerca de la estructura de la sociedad, se recurre más a los instrumentos de la propia sociedad civilizada, como son las instancias judiciales, para que un tercero defina aquellos diferendos que se encuentran entre dos personas. Por ello, esto no es ajeno, no es tanto un gobierno de los jueces, si bien esto pudiera llevarnos a una cuestión extrema de que son quienes definen las políticas públicas, nada de eso. Simple y sencillamente determinados temas de importancia capital terminan por ser judicializados y en esa medida los jueces, aplicando los criterios de resolución, interpretación y definición, son quienes dan una solución que deja satisfechas a las partes. El diferendo de dos muchas veces queda resuelto cuando ambos confían y tienen legitimación en uno tercero, que es el que resuelve. Pero también hay ocasiones en que simplemente los otros no es que tienen un diferendo, sino que no legislan, por ejemplo, sobre determinados temas o no se toman decisiones sobre determinados temas. Y yo he platicado con algunos otros amigos, con algunos otros ministros que te dicen que de repente la carga de decisiones y la cantidad de temas que se tienen que resolver aquí en este espacio es muy pesada. Es muy razonable. De demasiadas cosas que quedan en manos de un grupo de ministros. Hay una gran cantidad de verdad en esta expresión. No necesariamente el diferendo es el sometido a la decisión jurisdiccional, sino que la evolución de la sociedad y la exigencia hoy en una nueva cultura de derechos humanos permite que quienes tienen la oportunidad de acercarse a los tribunales exijan muchas veces lo que las otras autoridades no están haciendo. Esta nueva dimensión, este desdoblamiento de los derechos humanos lleva a que los jueces intervengan con mucha mayor frecuencia sobre la resolución de determinadas cosas que la sociedad está exigiendo y que las autoridades, por una u otra razón, razones políticas, razones de falta de acción, razones presupuestales, no se han cumplido. Pero hay muchas cosas que se deberían de resolver en instancias inferiores y no necesariamente llegar allá a la Suprema Corte, ¿no? Sin duda que sí, todo esto es en la definición de las competencias de cada quien, pero llega a haber momentos en que los cuestionamientos se dan entre partes que tienen una preponderancia, una ubicación tan importante dentro del esquema social, que no quieren aceptar una decisión de un órgano inferior, simplemente quieren la decisión del máximo tribunal como esta, entendida la última expresión, sin dejarla sujeta a otra opinión de los órganos jurisdiccionales. Pero regresando al tema, hoy la dinámica de los derechos humanos, particularmente aquellas exigencias mínimas que debemos garantizar a los gobernados, exigen, aún sin acciones, que los tribunales se pronuncien sobre estas nuevas prerrogativas que tienen que ser cumplidas. Solo es importante hacer énfasis en algo. Los jueces son expertos en derecho, no definen las políticas públicas ni son electos para definir las políticas públicas. Las grandes definiciones legislativas en esa materia y las que el propio Ejecutivo plantea son propias de cada una de sus competencias. Sobre la base de estas, los jueces intervienen muy funcionalmente en determinar aspectos propios de los derechos humanos, de las controversias y las definiciones que se deben dar. Mas el juez no es el órgano especializado en definir qué hacemos y para dónde vamos en los temas sociales. A ver, por ejemplo,
hablando ya de los derechos humanos, de temas sociales, recientemente, bueno, hemos publicado en los medios, ha salido en todos lados, que la gran cantidad de coches que tenemos en la calle son por un amparo del PAN que interpuso directamente aquí en la Suprema Corte, y entonces liberaron miles de coches a la calle, miles de coches carcachas a la calle, y entonces ahora por eso tenemos todo este problema de contaminación. ¿Es así? Bueno, es un tema de grandes definiciones. Evidentemente la política ambiental incumbe a todo el Estado mexicano. Y esta comienza con una regulación legislativa que debe ser muy precisa y atinente al caso concreto que estamos ubicando. La ejecución de estas políticas públicas corresponde al Ejecutivo. Cuando la ejecución de estas políticas públicas llega a colisionar en algún tema de derechos humanos, precisamente es en donde las Cortes juegan un papel fundamental tratando de ordenar todo este camino de políticas públicas orientadas a un fin socialmente positivo, solo para encauzarlo cuando esto conlleva la posible violación o el desconocimiento de un derecho. En el caso concreto, la Suprema Corte hubo de intervenir a instancia de los particulares que promovieron amparo bajo un argumento de rompimiento del principio de igualdad, y lo que se argumentaba era si lo que se está midiendo en el tema de la contaminación es el nivel de contaminantes que produce un vehículo, pero anticipadamente podemos asegurar que un vehículo por el año de su fabricación no puede obtener el mismo beneficio que otro, no obstante que de acuerdo con los parámetros de medición alcancen los mismos estándares, la Suprema Corte encontró una dificultad para responder a un problema de desigualdad, y sobre esa medida fue que decidió. Estamos perfectamente bien entendidos de lo que significa hoy para todos el problema de la contaminación, en general todo lo que supone la globalidad ambiental, pero no por ello podemos dejar de lado aquellas violaciones o rompimientos a los principios de igualdad o cualquier otro que pueda verse alterado con estas medidas, las cuales además tenemos muy claramente establecido, son aquellas que necesariamente deben concurrir en una ciudad como esta. Quizás lo que habría que modificar en un tema como esto es la norma legal. Desde y luego. Establecer una norma legal que pueda servir para los dos parámetros, ¿no? Si el tema es medir la contaminación de los vehículos, y este es el objetivo sobre el que se debe aplicar el programa, las diferencias no pueden darse bajo ninguna otra cuestión que no sea esta. Si hoy alcanzamos a advertir que por el parque vehicular que ya existe, las calles son insuficientes y nuestro deseo es dejar de circular en algún determinado momento, el programa debe llevar otro nombre, no este, y utilizar otros parámetros que nos permitan revisar su regularidad constitucional. A ver, en otro tema, el tema de la marihuana es algo que se ha estado debatiendo en estos meses de una manera exponencial. ¿Cómo ven ustedes el tema aquí? Porque han tenido desde resolver el amparo para la medicina, la marihuana medicinal, hasta todos los amparos que han interpuesto que están aquí para ver si pueden utilizar la marihuana ya para uso recreacional. Sin duda ha generado un gran interés y no puede ser menor. Esto ya no tiene que verse como un tema de criminalización, sino como de salud pública. Y en esa medida los derechos humanos concurren en la búsqueda de las definiciones que desde la propia política legislativa, la propia política de salud y el ejercicio de los derechos deban llevarnos a un punto en el que todos podamos entender que se han cumplido los objetivos constitucionales de la materia. La autodeterminación, la libertad para decidir frente a un tema de salud colectiva y los daños también que puede generar el consumo de algún tipo de drogas o enervantes. Desde luego los temas siguen siendo motivo de deliberación en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo alcanzo a advertir, por lo menos en una cuestión enteramente personal, que el uso medicinal de este tipo de sustancias tiene que darse hoy a través de las nuevas herramientas de la tecnología, la biomédica, todos aquellos implementos que nos permitan extraer de todas estas un beneficio colectivo. Cuando existan protocolos sobre la materia, investigaciones serias que nos permitan aceptar dentro de las líneas que marca la propia ciencia de la medicina, aquellos instrumentos que permitan paliar o quizá curar enfermedades, no podemos cerrar la oportunidad a que este tipo
de vegetales, drogas o estupefacientes puedan servir de base para la creación de todos los fármacos necesarios y poder contribuir con ello a la salud general. A ver, ministro Pérez Dayán, un tema que se relaciona directamente con la justicia y que genera muchísimos debates son las famosas fallas al debido proceso. Florence Cassés sale en libertad por fallas al debido proceso, unos secuestradores en Tijuana, probados secuestradores, salen en libertad por fallas al debido proceso y exigen indemnización, además. Uno de los secuestradores de la hija de Nelson Vargas sale en libertad por fallas al debido proceso y hay quienes interpretamos, lo digo en personal porque yo he escrito sobre el tema, que las fallas al debido proceso, cuando hay fallas en un proceso se debe reponer el proceso, no dejar en libertad al delincuente. ¿Es así? ¿Nos estamos equivocando o cómo hay que interpretar ese tema? Porque con el nuevo sistema de justicia penal nos vamos a encontrar a partir de julio con una enorme cantidad de delincuentes que por distintas fallas van a quedar en libertad. Sin duda, el nuevo sistema de justicia penal significa un reto, un desafío para las instituciones, mas cada caso tiene que verse muy en lo concreto y en particular. ¿Qué tanto puede influir una violación procesal para tomar una decisión jurisdiccional de absolución o condena? Es importante analizar cada caso en lo específico para saber de qué manera incide una violación procedimental, si es que ésta existe, en un resultado definitivo. Se ha construido mucho en esta materia, hoy vivimos todos inmersos en una nueva dinámica de derechos humanos que nos permite redefinir una serie de ideas que ya teníamos construidas sobre una base procesal que hoy cambia. Las ideas nos deben llevar hasta los nuevos horizontes y alcanzar nuestros objetivos de justicia, tratando de balancear en la mejor medida, antes que nada, el derecho de las víctimas, el derecho de la sociedad a conocer la verdad, pero también que esta verdad se alcance a través del cumplimiento estricto de los procedimientos que para tal efecto se ha dado. Sin una, sin otra, no alcanzaría el objetivo. Se compaginan y creo que las dos nos traerán un magnífico resultado finalmente. Esta nueva exigencia de los derechos humanos frente a la exigencia de del debido proceso. A ver, pero cuando hay, es una pregunta, cuando hay un proceso y hay multitud de pruebas contra una persona, su declaración de la víctima y demás, y hay una falla en el proceso. ¿Por qué no se repone el proceso? Claro. ¿Por qué en lugar de otorgar la libertad? Es pregunta. En lo general, la valoración que hace el juez para llegar a tener la certeza de la condena o la absolución participa mucho de la idea de las pruebas y las etapas del propio procedimiento. Es el criterio de cada juez el que, si no existe un criterio jurisprudencial anterior que le obligue a hacer o dejar de hacer en un determinado modo, el que define si la sentencia es de una u otra manera. Es la convicción y la responsabilidad de cada juez entender si el acervo probatorio se vio influido de tal manera negativamente para tomar una decisión o le parece suficiente la evidencia que le resta como para llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Es muy difícil poder anticipar, incluso podría ser hasta arbitrario de mi parte decir que un camino se tomará siempre si no es atendiendo a las constancias que conforman cada expediente. En ese sentido, es pregunta también, el Consejo de la Judicatura, cuando se presentan estos casos polémicos, ¿hace investigación especial de cada uno de esos casos? Lo que importa antes que nada es asegurar la independencia judicial. Todo aquel juez que sepa que detrás de cada decisión necesariamente tiene que venir una investigación para saber si la resolución final fue o no la correcta, no estaría en libertad de decidir. Sí, pero el Consejo de la Judicatura se dedica, entre otros temas, precisamente a revisar la actuación de los jueces, ¿no? Y es que a propósito de las decisiones puede haber inconformidad y estas serán analizadas. En esta medida, el Consejo de la Judicatura tiene como asignación constitucional revisar precisamente que las formas, que los procesos se lleven como lo mandata la Constitución y la norma. Evidentemente, en todos aquellos casos en que fuera del árbitro judicial
se encuentren graves anomalías en la conducción del proceso, pues el sistema creado para resolver este tipo de circunstancias dejará en manos del Consejo de la Judicatura Federal la decisión respecto del juez magistrado que haya resuelto de esta manera. Sin embargo, es muy importante asegurar la independencia judicial y esa es base del éxito en las decisiones de la materia. Alberto, acaban de resolver aquí en esta Suprema Corte el caso de un niño que tuvo un problema, una negligencia médica en el sistema de salud, en el Seguro Social, aquí en México, y le otorgaron con pago al Seguro Social poder acudir a algún hospital en el extranjero. ¿Cómo fue esta historia? Desde luego fue un caso muy interesante, muy particular, en donde a propósito de una negligencia médica, evidentemente si consideramos el número de casos que las instituciones de salud pública atienden todos los días, podemos encontrar un margen, si ya no digo razonable, pero por lo menos previsible, de equivocaciones. El caso concreto llevó a que ante una circunstancia desafortunada de negligencia médica y la aún no solución al problema que presenta este menor frente a las intervenciones quirúrgicas que han venido siguiendo, seguida también de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta Suprema Corte decidió... ¿Cuánto tardó de que el niño necesitaba el tratamiento, tuvo la negligencia, a que se resolviera el proceso? Son 14 años los que se han transcurrido de un punto a otro y hoy en el devenir de las cosas, una unidad hospitalaria externa, es decir, del extranjero, ha propuesto una solución, lo cual la segunda sala interpretó como la posibilidad de que el Seguro Social, en este caso el responsable de la atención de este niño, la cual no ha cesado, es decir, una atención que se ha dado constantemente, pudiera ser sí vista desde otra oportunidad, que es la que ofrece una institución hospitalaria distinta, y la decisión simplemente fue la posibilidad de celebrar un convenio entre Seguro Social y aquel otro hospital para que en asistencia de se pueda atender el caso concreto y probablemente encontrar esta solución que hasta hoy no se ha encontrado. Pareciera que la Corte en México está, y no solamente en México, en la mayoría de las democracias occidentales, está trabajando, tú lo decías, muy en torno a los derechos individuales, a los derechos humanos, redefiniéndolos, los derechos sociales, redefiniéndolos de alguna manera, pero también para eso el tema de la globalidad no se puede soslayar. Acabas de estar en Asunción del Paraguay en una reunión de un grupo donde se reúnen todas las Supremas Cortes de Iberoamérica. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que puede salir de ahí? Es cierto, la globalización nos lleva a entender que los problemas tienden a ser más comunes que lo que suponíamos. Y efectivamente existe un mecanismo interamericano, iberoamericano yo más bien diría, que permite lograr un encuentro cada 4 años de Cortes Supremas. A esto le llamamos Cumbre Judicial Iberoamericana. Se integra con 23 países, quienes están representados precisamente en esta cumbre y celebran encuentros que les permiten compartir experiencias, encontrar resultados similares, traer a conocimiento casos emblemáticos y permitir un diálogo judicial entre una misma tradición jurídica que viene a ser Iberoamérica. Efectivamente, hace 2 semanas tuvo verificativo una cumbre judicial iberoamericana en la ciudad de Asunción, Paraguay, en la que 23 países de la misma tradición nos encontramos para hablar de los temas más comunes: medio ambiente, equidad de género, muchos otros temas que nos son comunes y que nos resultan de alto interés, principalmente compartir cuáles han sido las problemáticas, soluciones y decisiones que se han tomado. Son encuentros altamente productivos que permiten a las Cortes Supremas definir políticas para la mejor atención de los casos que hoy, más que nunca, son globales e iguales en muchas partes del mundo. Ministro Pérez Dayán, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, ministro. Por el contrario, gracias a ustedes.